Entonces aquí tenemos la metodología del artefacto más crítico, siguiendo obviamente el método Hunter. Pero como verán, nosotros hemos llegado aquí al ambiente húmedo que está en la parte de arriba, un baño, y hemos determinado que el artefacto más desfavorable por el momento es esta ducha que tenemos aquí, que es el punto 2', ¿sí? En lo que es agua caliente. Siempre va a ser el tema agua caliente. ¿Por qué? Porque tiene que circular y llegar al calentador, y del calentador recién ingresa el agua fría. Entonces el tramo más largo siempre va a ser el agua caliente. ¿Ya? Entonces por eso hemos empezado. Ahora estamos en el otro ramal de nuestro arbolito, ¿sí? Que es el baño también del piso de arriba, pero es el baño principal. Es el baño principal, ¿por qué? Porque es el más completo, el que tiene también bañera, tiene la bañera romana, tiene el tema de la ducha aparte, tiene lavamanos, tiene lo que es el inodoro. Entonces más completa este baño, es más grande, entonces es el baño principal, ¿sí? También está en el piso de arriba, pero también tenemos que hacer la verificación y el dimensionamiento de estos ramales, y con eso también vamos a ver cuál de los dos es el más crítico en tema presiones. Vamos a llegar al punto 15, a este de aquí, y vamos a ver qué presión necesitamos para llegar a lo que es la ducha en este baño de arriba, ¿sí? Que es el baño 1 o principal. Entonces vamos a definir entre los dos baños cuál es el más crítico, ¿sí? Entonces empezamos y podemos ver que podemos partir de cualquier lado, pero vamos a irnos a lo que es agua caliente. Entonces empezaremos con este lado, que es este ramal de agua caliente. Entonces ahí yo tengo que voy a partir del punto de lo que es la bañera romana 19' hasta el punto 22, ¿sí? Ese es el tramo que voy a agarrar. Entonces me sitúo aquí, puedo copiar, entonces voy a copiar, como han visto es solo copiar, listo, ¿no? Entonces voy a copiar y me voy a copiar varios de esas casillas para que no esté repitiendo lo mismo. Entonces ahora lo mismo aquí, voy y digo que es desde el 19' al número 22, el punto. Entonces aquí pongo 19' al punto 22. Listo. Ahora aquí no sé cuánto es una bañera, en realidad sé. En una bañera hemos quedado que tiene el mismo valor de una ducha y tiene el valor de 1. Entonces nos vamos, verificamos, aquí vemos que la bañera privada es 1, caliente, la unidad de gasto. Y ducha también es 1, ¿sí? Entonces estamos bien. Entonces simplemente colocamos una unidad de gasto. Hemos dicho que valores iguales o inferiores a 3 unidades de gasto siguen siendo 0,15. Entonces mantenemos 0,15. La longitud, en este caso lo he puesto en esta parte de los corchetes, aquí, aquí, y me dice que la altura es 0,5, la altura de la salida de lo que es la bañera para la conexión con el chicotillo que va a ir al grifo de la bañera, está entre 0,4 y 0,5, ¿sí? En este caso adopto 0,5, y la distancia horizontal va a ser 1 metro. Entonces por eso dice 0,5 más 1, ¿ya? Entonces aquí pongo más 0,5 más 1 y listo. Entonces me voy a lo que es el DN, se va a mantener, entonces no hay problema que copie todo esto y paso al siguiente valor, que es KL, que depende de los accesorios. Entonces en accesorios
me tengo que ir aquí y nuevamente, al igual que un lavamanos, una bañera va a tener una salida de un grifo, entonces aquí voy a tener un codo. Entonces ahí tengo un codo, aquí también tengo otro codo. Tengo dos codos y justo en el punto 22 voy a tener una T, pero no la considero. ¿Sí? Así es la metodología, entonces tengo dos T, dos codos. Entonces dos codos, entonces pongo la formulita más 2 por punto 9, ¿sí? 0.9. Entonces un 80. Entonces copio esto porque tampoco tengo especial. Entonces tengo que ver el desnivel entre el punto 19' y el punto 22. ¿Qué desnivel habrá? Es la alturita vertical, que es 0.50. Después la presión de salida, hemos dicho que todos los artefactos van a tener una presión de salida en el tema habitacional de 2. Entonces listo. Entonces ahí simplemente copio y ya tengo sumados todos estos valores, ¿sí? Ahora me fijo que estoy en el punto 22, entonces ahí voy a determinar el punto 22, ¿sí? Fíjense que estoy resaltando aquí el punto 15, ya que después de que voy a hacer todo esto voy a llegar al mismo punto, entonces tengo que hacer una comparación de esas presiones finales necesarias entre lo que viene de un baño con el otro, ¿sí? Entonces nuevamente avanzo, ¿sí? Entonces me voy a ir a lo que es el lavamanos. Entonces el lavamanos, todo esto de aquí es mi lavamanos. Entonces mi lavamanos va a ser el punto 20' al punto 22. Entonces pongo aquí 20' al punto 22. Listo. ¿Qué estoy haciendo? Lavamanos. En este caso tengo dos lavamanos, ¿sí? Entonces pongo ahí el valor de las unidades de gasto de dos lavamanos. Digamos que no me estoy acordando bien. Me fijo en la tablita 2.9 y me dice que lavamanos es 0.5, ¿sí? Entonces 0.5 tengo. Entonces pongo aquí más 0.5 por 2 porque tengo dos lavamanos justo ahí. Sigue siendo 1, entonces es menor a 3 unidades de gasto, entonces se mantiene el caudal de 0.15 litros por segundo. Eso es de mi tabla, ¿sí? Pero ya no lo estoy viendo porque ya me lo sé de memoria. Ahora voy a mi longitud. Mi longitud aquí lo he puesto porque no me alcanzaba. Aquí le he puesto en esta parte. Aquí le he puesto. No me alcanzaba, entonces aquí he puesto la longitud, ¿sí? Entonces aquí tengo que mi lavamanos, al igual que en el otro lado, tengo una altura de 0.60. 0.60, una longitud horizontal de 1.10 y un quiebre también horizontal para llegar al punto 22 de 0.50. Entonces voy a sumar eso. Más 0.60 más 1.1 más 0.5. Entonces me sale 2.2. Nuevamente copio esto, pego. Hasta aquí también tenía que copiarlo. Y me voy a la parte de los accesorios. Aquí nuevamente voy a tener lo que es un
codo, aquí también voy a tener codo, y aquí también voy a tener codo. Entonces los marco. Entonces tengo 1, 2, 3 codos. ¿Sí? No tengo más. Entonces más 3 por punto 9. Y calculo. Lo copio y calculo. Ahora el desnivel. El desnivel en el punto 22, que es aquí, hasta el punto 20, que es la salida del lavamanos, simplemente es la alturita vertical, que es 0,60, que es aquí está anotada, ¿sí? Y como es una salida de un artefacto, hemos dicho que tiene que tener una presión mínima de 2. Nuevamente copio y verifico que está sumando todas mis presiones y me sale 2,77. Y esto es en el punto 22. Ahora, ¿cuál de las dos tiene más mayor presión, más necesidad de presión? Es obviamente el punto que viene de los lavamanos y no de la bañera romana, ya que la bañera romana tiene una altura de solo 0,50, en cambio los lavamanos del otro lado, del lado derecho, tienen una altura de 0,60. Entonces es importante el tema del desnivel, ¿sí? Entonces en este caso nos marca esto. Entonces lo voy a colorear de un color naranja para diferenciarlo de lo que ya ha venido del otro baño. Entonces ya está aquí. Tengo que seguir avanzando. Y ahora lo que corresponde es que haga este tramo horizontal. Entonces voy hasta aquí. Entonces el tramo que voy a hacer es el tramo 22 al punto 23. Tramo 22 al punto 23. En este tramo tengo que fijarme qué caudal está conduciendo. Entonces este tramo intermedio de tubería está conduciendo el agua que va a alimentar el lavamanos y la bañera. Entonces ambos van a circular por este tubo. Entonces tengo que sumar sus unidades, ¿sí? Entonces sumo las unidades de lavamanos, que es este, más las de la bañera, que es el de arriba. Entonces me da 2. Como sigue siendo 2 unidades, que es inferior, o sea, menor a 3, entonces mantengo 0,15 litros por segundo. ¿Qué longitud tengo? La única longitud va a ser la longitud horizontal, que me dice que es 1,50. Aquí está. ¿Sí? Lo he puesto en flechita. Entonces ahí 1,50. Después, ¿qué diámetro? Voy a mantener el diámetro porque no se está cambiando para nada el tema del caudal. Entonces mantengo y ahora determino lo que son los accesorios. Entonces ahora sí debo tomar en cuenta la T que tengo aquí en el punto 22. ¿Sí? Entonces esa T ya la debo considerar. Hasta aquí, ¿sí? Entonces ahí tengo una T y después no tengo más hasta que llegue al punto para ingresar al sector de la lavadora y después a la ducha. Entonces no. Entonces ahí veo que solo necesito una T. Ya no me acuerdo bien con cuánto es una T, entonces voy nuevamente a mi tablita. Es la tabla 2.7 y 2.8 donde tenemos todos esos valores. Entonces ahí veo que el valor de la T más crítica va a ser la derivada que cambia de dirección, entonces tiene un valor de 2, ¿sí? Entonces esa es la que tomo,
una T, entonces es 2 por 1, 2. Ahora el desnivel. El desnivel que existe entre el punto 22 y el punto 23 no existe porque están al mismo nivel. Es una tubería horizontal, entonces le pongo 0. Es un tramo intermedio de tubería, ¿sí? No es un tramo de salida a un artefacto, entonces no hay una presión de artefacto, entonces 0. Entonces aquí copio mi fórmula de suma, ya suma todos los valores, pero a este valor que me da el punto 23 tengo que definir cuál es el más crítico. ¿Sí? Ya he visto que el más crítico es el 2.77, entonces ese es el que le sumo. Entonces sumo ese valor que es el mayor entre estos dos, ¿sí? Y ya tengo un nuevo valor. Entonces este lo pinto. Continuamos y ahora tengo que definirme para calcular lo que es el agua caliente de la lavadora. Entonces voy a hacer este tramo vertical y el tramo horizontal. Entonces tengo ya esto, que corresponde al punto 21' y 23. Entonces ahí me fijo nuevamente, estoy viendo lo que es una lavadora. Entonces lavadora es un artefacto nuevo, no lo he visto. Entonces me voy a mi tablita, a la tabla 2.9 y me fijo lavadora, está aquí abajo. Entonces aquí abajo voy y tengo diferentes tipos de lavadoras, ¿sí? La primera es la que voy a utilizar, que me dice privada de 3.6 kilos para arriba. Entonces esa es la que utilizo y me dice que para el tema agua tiene un consumo muy similar al tema de la ducha y al tema de una bañera. Tiene un valor de 1. Entonces pongo aquí 1. Como estoy con 1 inferior a 0,3, entonces igual se mantiene el caudal. Entonces voy a tener un diámetro también bajo. Ahora tengo que definir lo que es la longitud. Entonces voy nuevamente a mi gráfico y en la longitud tengo aquí que la tengo aquí. Me dice que es la altura 0,60 para la salida y la conexión de mi lavadora y la longitud horizontal es 2.5. ¿Ya? Entonces eso mismo voy y lo coloco, más 0,60 más 2.5. Ahora el resto lo copio. Y me voy a la parte de accesorios. Igual, para la conexión de mi lavadora necesito una T que va a estar en la pared. Aquí tengo la necesidad de una T, ¿sí? Y aquí voy a necesitar necesito dos codos y aquí voy a necesitar sí, una T en el punto 23, pero eso no lo tomo en cuenta. Entonces solo son dos codos. Más dos codos por punto 9. Y ya tengo mi resultado. Ahora necesito el desnivel. El desnivel va a ser la altura vertical, que es 0,60. Y la salida va a ser 2, la presión mínima de salida.
copio aquí y ahí voy a tener también la presión en el punto 23. Ahora tengo que comparar ambos valores, ¿sí? La salida que viene de lo que es lavamanos y bañera me sale 2.89 y en este caso me sale 2.78. Entonces se mantiene mayor este. Entonces lo voy a pintar de un color más oscurito. Entonces ese es el valor que sigue siendo mayor en el punto 23. Y sigo avanzando en mi diseño. Ahora corresponde que me vaya este tramito pequeñito, que es minúsculo, ¿sí? Es un tramito muy pequeño, que es del punto 23 al punto 24, ¿sí? Es un tramo muy pequeño. Entonces aquí voy a colocarlo 23 al punto 24. En este caso, el tramo 23 al punto 24 simplemente es un tramo de tubería que va a conducir el agua para lo que es la bañera, lavamanos y lavadora, ¿sí? Entonces suma los tres, sumo esto más los anteriores. Listo. Estoy justo al filo. Hemos dicho que si es las unidades de gasto igual o menor a 3, entonces es 0.15. Entonces estamos al filo, entonces mantenemos. Ahora necesitamos esa longitud pequeñita, ¿sí? Entonces la longitud la tengo aquí anotada y me dice que es 0.20, ¿sí? No me alcanzaba a colocarla ahí. 0.20, 20 centímetros. Entonces copio todo esto. Y después ya ahora coloco lo que son los accesorios. En los accesorios voy a tomar en cuenta recién aquí la T que tenía aquí. Entonces tengo una T. Entonces ahí pongo 2, que es para la T. Y tengo que colocar el desnivel. Es un tramo de tubería sin desnivel porque es horizontal. Entonces 0. Y no tiene presión de salida porque es un tramo intermedio. Entonces aquí igual copio y tengo que poner punto 24. Ahora este valor le voy a sumar el mayor entre los dos 23 que tengo aquí. Obviamente ya lo he resaltado con un color naranja oscuro, ¿sí? Entonces aquí le voy a sumar más este, que es el mayor. Y listo. Ya tengo esta presión, que es la mayor, ¿sí? Entonces esta ya no me deja de interesar. Y la dejo de otro color. Ahora voy al siguiente, que sería el tema de la ducha. Aquí tengo la ducha, que sería el tramo 29 al punto 24. 29' al punto 24. Es un tramo de ducha. Entonces ya no me fijo en la tabla, simplemente es valor 1. ¿Qué caudal? 0.15, seguimos en el mínimo. ¿Qué longitud? Entonces aquí me fijo y me dice que es una altura de ducha de 2.10. Hemos dicho que la altura va a estar oscilando entre 1.90 y 2.10. En este caso 2.10. Y un tramo horizontal de 1.50. Entonces eso lo voy a colocar aquí más 1.50. Y copio nuevamente
y me voy al tema de accesorios. En el tema de accesorios ya aquí voy a tener nuevamente un codo, aquí también voy a tener codo, y no olvidemos que vamos a tener aquí vamos a tener también una llave, ¿sí? Y también vamos a tener aquí en lo que es la ducha, aquí en este lado, no lo voy a dibujar, pero vamos a tener aquí la salida de la regadera, ¿sí? Del plato de la regadera. Entonces ahí vamos a tener una válvula globo, dos codos y la regadera. Entonces pongámosle que vamos a recordar cómo son los valores. Aquí tengo el tema del codo, no hay problema, yo me acuerdo. El tema de la válvula globo está aquí, me dice que vale 10, ¿sí? Es fuerte su pérdida, entonces es 10. Después voy a tener lo que es la regadera o cabezal de la ducha, aquí está, que me dice que es 12, ¿sí? Entonces ya tengo todos los valores y nuevamente vuelvo a mi dibujo. Entonces aquí más 2 codos por 0,9 más 10 de la válvula globo más 12 de la regadera. Entonces ya calculo. Ya está, el desnivel es 2,10 la altura vertical. La presión de salida va a ser 2. Entonces copio mi formulita aquí y me dice que es 4.90 en el punto 24. Entonces, como estos dos tengo que comparar estos dos valores, 2.95 y 4.90, el más desfavorable obviamente es la ducha. Entonces este es el que voy a marcar, lo coloreo de otro color y aquí le pongo algo que me resalte. Entonces me quedo con ese valor. Continúo y tengo que ir a este tramo, ¿sí? Ya es el tramo que me va a conectar directamente con el punto 15. Fíjense, ya estamos terminando esta parte. Entonces de aquí voy hasta aquí. Entonces tengo el tramo horizontal y el tramo vertical. Entonces lo voy a hacer desde aquí. De este tramo vertical, que es del punto 15. Y después tengo este tramito que me une hasta aquí. Ya, entonces lo que corresponde hacer es del punto 24 al punto 15. ¿Sí? Entonces ahí ya voy a saber cuál es la presión desde este baño. ¿Sí? Entonces 24 a 15. Entonces aquí en este tramo, que es un tramo horizontal y también vertical, todo el agua que va a venir va a ser de la bañera, que va a alimentar a la bañera, al lavamanos, a la ducha y a la lavadora. El tema agua caliente. Entonces sumo más lo que es la ducha y más lo que tenía antes. Entonces ahí ya cambia. Entonces ahí me dice que son 4 unidades de gasto. Entonces ahí ya voy a ir a mi tablita, porque ya recién ha cambiado. Entonces me voy a mi tablita 2.10. Como verán lo que hemos hablado, hasta la unidad de gasto 3 no cambiaba. Pero ya el 4
es 0,17, ¿sí? Entonces aquí estamos 0,17. Entonces eso es lo que pongo aquí. Ahora me voy nuevamente a mi gráfico, quiero ver cuál es la longitud total. Entonces aquí me fijo y el tramo que voy a tener va a ser 1,40 tramo horizontal, y el tramo vertical va a ser toda esta altura que me dice que es 320 más 1,40 más 320. Entonces ahí ya tengo. Ahora voy a copiar y voy a ver qué me sale. Obviamente va a cambiar. Entonces aquí veo que mi velocidad ha cambiado, ¿sí? Antes se mantenía, ¿por qué? Porque tenía el mismo caudal, ¿sí? De 0,15, pero en este caso ha cambiado, ha aumentado, ¿sí? Pero sigue estando por encima de 0,6, está bien, y por debajo de 1,60 en este tipo de diámetro, ¿sí? Entonces está bien. Entonces mantengo el diámetro y continúo con el tema de las pérdidas por accesorios. Entonces nos vamos aquí para ver qué accesorio necesitamos. Bueno, y aquí necesitamos lo que es un codo en esta parte de aquí, justo con el tramo horizontal y la parte vertical. Vamos a necesitar ahí un codo. Ahí necesitamos el codo. Después ya en la parte baja del punto 15, ahí vamos a necesitar una T, pero esa no la consideramos todavía. Entonces aquí sí tenemos que considerar, aquí en este punto de la unión de la ducha, ahí también tenemos una T que no la hemos considerado. Entonces esa la tenemos que considerar aquí. Y hemos dicho que en el tema del ingreso a ambientes húmedos necesitamos una válvula compuerta para hacer mantenimiento. Entonces aquí voy a hacer mi válvula compuerta aquí en esta parte, ¿sí? Entonces voy a necesitar lo que es un codo, una válvula compuerta y una T para el punto 24. Entonces eso es lo que voy a colocar. Vamos a ir un rato aquí a nuestros accesorios para recordar lo que es una válvula compuerta medio cerrada. Entonces aquí la tenemos marcada, válvula compuerta medio cerrada, es este tipo, es 210. Entonces ya sabemos ese valor, hemos recordado. Entonces nos vamos a ir más 210 más un codo de 0,90 más una T. Entonces ahí ya tenemos todos los valores. Ahora el desnivel. El desnivel va a ser simplemente la altura vertical de 320 que está aquí. Presión de salida no, es un tramo intermedio de tubería, no tiene salida directa a un artefacto, entonces 0. Y ahora si sumo y me dice que en el punto, aquí voy a poner el punto 15, pero en este tengo que sumarle el anterior, que sería 490, ¿sí? Este. Entonces ahí ya puedo resaltar esto, este ya no me interesa.
Entonces ahí ya puedo hacer la comparación entre estos dos valores que tengo en el punto 15, ¿sí? Tengo del baño 2 del piso de arriba y del piso de arriba el baño principal. Ya tengo los dos valores. Entonces puedo ver ya cuál es más desfavorable. Este que es el baño 2 o el baño 1. ¿Cuál creen que es el más desfavorable? Correcto, el baño 2 es el más desfavorable por poco, pero sigue siendo el más desfavorable. Entonces, esa es la presión que vamos a seguir arrastrando, la de color celeste. ¿Ya? Entonces aquí vamos a irnos un poquito aquí al gráfico. Entonces, este lado sería el baño 2 con la ducha, ¿sí? Entonces, este es el que tiene mayor pérdida de presión que este que está más grande, pero está más cerca de la montante o la tubería vertical principal. Entonces, ese poquito difiere del otro. Entonces, ya tenemos los valores, ¿sí? Entonces, continuamos, ¿ya? Entonces, vamos a ir al tramo que nos va a conectar con el termotanque, ¿ya? Y el termotanque es el punto 17. Entonces vamos a hacer esta conexión. Entonces va a venir por aquí el agua y después va a subir por la tubería vertical. Entonces vamos a hacer el tramo 15-17. Tramo 15-17. En el tramo 15-17 se van sumando los caudales que circulan en los dos ramales. En el ramal este rojito que se va al lado derecho y el ramal que sube verticalmente y va al baño principal. Entonces este es nuestro arbolito, ¿sí? Fíjense, como un arbolito, entonces tenemos un ramal, una rama que va hacia arriba y otra rama que va a la derecha. Entonces tenemos que sumar todos esos artefactos que van a circular el agua aquí que necesita, ¿sí? Entonces ahí vamos a sumar el del tramo este, que es el 24-15, más el 12, que sería el 12-15. Estoy sumando estos dos. Entonces voy a sumar este también, ¿sí? Y me da un valor de 7. Ya hemos dado un salto. Entonces ahora sí tengo que irme a mi tablita para ver qué valor tengo. Entonces en mi tablita me dice que el valor de 7 va a darme un caudal de 0,24 litros por segundo. Entonces aquí pongo 0,24. Ya está cambiando, ¿sí? Entonces aquí ya necesito la longitud. La longitud aquí me dice que es de 3,15, o sea, la tubería vertical es 3,15 y tenemos un tramo horizontal que me dice que es 1,30. Aquí está 1,30, aquí también está 1,30, entonces nos dice que es 1,30 hasta llegar al termotanque. Entonces voy a poner aquí 3,5 más 3,5 más 1,30, ¿sí? Ahora aquí les voy a tratar de explicar, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a tener nuestro termotanque, ¿ya? La conexión del termotanque se la va a hacer, digamos, se la puede hacer en diferentes puntos dependiendo del termotanque que compremos, ¿sí?
Entonces, dependiendo de la fábrica, va a tener alguna salida, ¿sí? Puede ser que tenga aquí su salida de agua caliente y de aquí de agua fría, ¿sí? Entonces, la conexión va a ser ahí. Y obviamente el termotanque va a tener sus patitas, ¿sí? O su parte o su carcasa en la que va a ser apoyado, ¿ya? Entonces, esto va a tener una altura, ¿ya? De conexión. Entonces va a tener una altura, ¿sí? Entonces algunos dirán, entonces hay que tomar en cuenta esa altura, porque el tubo va a venir por abajo, por el piso, y luego tiene que subir y conectarse aquí, ¿sí? Entonces hay un desnivel, ¿sí? Entonces algunos me van a decir, por eso, que tiene que subir, ¿no? Igual el tema del agua fría, ¿no? Entonces tiene que subir y bajar, ¿no? Entonces aquí, por decirles, aquí que sea el agua caliente y aquí el agua fría. Entonces aquí voy a tener el ingreso, entonces por aquí va a venir el agua, ¿sí? Va a ingresar al termotanque, agua fría, y después se va a calentar y va a salir el agua caliente, ¿ya? Entonces no tomo en cuenta esta altura, ¿ya? No tomo en cuenta esta altura que la puedo poner H, ¿sí? No tomo en cuenta, ¿por qué? Porque la altura que tiene que subir de la tubería de agua fría va a ser la misma altura o desnivel que va a tener que bajar. Entonces aquí en agua fría va a tener que vencer esta altura, o sea, va a ser una altura negativa, ¿sí? Y en el caso del agua caliente va a tener una altura positiva porque va a salir y entonces ahí vamos a tener una altura a favor de la presión que nos va a incrementar la presión, ¿sí? Entonces ambas alturas son iguales, entonces no me es indistinto si los tomo o no los tomo en cuenta, porque igual se van a simplificar, ¿sí? Si lo tomo en cuenta en este tramito, en el tramo que estoy haciendo hasta del punto 15 al punto 17, tendría que tomar esa altura, pero ya en el tramo siguiente, que es el agua fría, que es el tramo 17 al punto 18, tendría que tomarlo como valor negativo, entonces al final se simplifican esos valores. Entonces, por eso no lo estoy tomando en cuenta a esta altura, porque ambos se van a simplificar de alguna manera. Entonces, no es que no exista esa altura, sino existe, pero a nivel de cálculo se simplifican. Entonces no lo toma en cuenta, ¿ya? Otro aspecto que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, en las tablas, estamos llegando justo a un termotanque, ¿no? Entonces alguno me diría, ¿y por qué no está tomando en cuenta esta presión que le estoy marcando aquí, especial? ¿Ya? Ya que ha dicho que sí hay que tomarla en cuenta en el tema de medidores. Sí, pero en este tramo no hay medidor, pero sí hay un calentador, ¿ya? Pero hemos dicho que vamos a tomar en cuenta para cuando tengamos calefones, ¿sí? En el tema calefones ya tenemos una tablita que les he mostrado ya en las diapositivas que sí es considerable el tema de la pérdida. En el tema del termotanque no es así, ¿ya? Porque este termotanque, como verán, su funcionamiento es como una caldera, ¿sí? Una caldera que está siempre regulando la temperatura del agua que está dentro. Entonces está herméticamente cerrada, ¿sí? Y mantiene una presión, ¿sí? Tiene una presión dentro, ¿sí? Y esa presión dentro obviamente la recibe de la red y después la transforma y manda con agua caliente, que también está presurizada, entonces no hay problema, ¿sí? Lo que sí hay que considerar en el caso de los termotanques, ¿sí? Es que los termotanques van a estar trabajando a una presión de entre 40 y 60
metros columna de agua, ¿sí? Entonces eso sí hay que considerarlo. ¿Por qué? Porque en el caso de edificios, por ahí vamos a recibir una presión muy grande debido a la bomba y el hidrocel que tengamos ahí al lado. Entonces vamos a tener una presión por encima de los 40. Entonces ahí hay que ver y chequear cuál es lo que nos recomienda el fabricante de este termotanque, ¿sí? Si está entre 40 o 50 o 60, ¿sí? Entonces así está oscilando la presión de trabajo de este termotanque, ¿sí? Entonces hay que cuidar eso, simplemente eso, ¿sí? Pero no nos va a generar pérdidas, ¿ya? Entonces por eso no lo estamos colocando nada en esta casilla, ¿sí? Sí, en el caso de calefones, pero no estamos diseñando con calefones, ¿ya? Entonces aquí vamos a continuar y vamos a poner lo que nos va a dar ahora, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya ha aumentado de manera alta, ¿sí? El tema de la velocidad. Ahora tenemos una velocidad de 1.16, ¿sí? Entonces hemos dicho que tiene que estar a una velocidad por debajo de la velocidad máxima, ¿sí? Y la velocidad máxima hemos dicho que tiene que estar en un valor de 1.60. Aquí tenemos la tablita 2.3, y nos dice que tendría que estar en ese rango. Aquí. Entonces estamos bien, pero podemos asegurarnos y podemos verificar con un diámetro más grande. Por ejemplo, aquí podemos saltarnos ya al siguiente del DN20 y tomar en cuenta este, el 20.4, y ver qué cambia, ¿no? Entonces nos vamos ahí y ponemos 20.4 y automáticamente lo calcula, y como verán ya la velocidad ha bajado, ¿sí? Entonces en este caso nos conviene, ¿sí?, bajar el tema de la velocidad para estar en una velocidad acorde, ¿sí? Aunque la anterior estaba bien, entonces podríamos optar por las dos, ¿sí? Si nosotros optamos por diámetros menores, por ejemplo, podría mantener el diámetro menor por el tema económico, para que los diámetros sean siempre menores, obviamente cuesta menos, pero eso me va a arrastrar el tema de que voy a tener pérdidas mayores en tema de presión, ¿sí? Eso es conveniente y eso me absorbe el tema de hidroceles, eso no hay problema. Entonces podía, ¿sí? En este caso, como es un tema ya para que ustedes lo prueben, entonces lo voy a dejar en 20.4. Entonces estoy jugando y obviamente ya no voy a tener problemas de altas velocidades, entonces estoy bien. Entonces mantengo, ¿sí? Entonces continúo, pero ahora ya tengo que irme al tema del agua fría, ¿sí? Entonces voy a irme a este tramito, de aquí, el tramo 17-18, ¿sí? El ingreso de agua fría para mi termotanque, ese ya es agua fría, ¿sí? Entonces voy a hacer el tramo 17-18. Entonces antes de eso terminaré la fila, antes de colocar el siguiente tramo terminaré el cálculo que lo he dejado pendiente. He dejado el tema de aquí de los accesorios, ¿sí? En este caso no voy a tener ningún tipo de accesorio, simplemente el tema de las válvulas. Voy a tener, eso estaba olvidando, ¿sí? Tenemos que considerar siempre el tema de válvulas, ¿ya? Entonces aquí, fíjense, voy a tener aquí válvula, igual en el tramo de agua fría voy a tener válvula,
¿ya? Entonces voy a tener válvulas en ambos, ¿sí? Tengo que cerrar el termotanque de agua caliente y también el ingreso de agua fría en caso de hacer mantenimiento del termotanque. No puedo tener un tubo así abierto, porque si no me sería difícil hacer el mantenimiento. Entonces tengo que tener válvula del ingreso a la salida, ¿ya? Entonces aquí también voy a tener codo, ¿sí? Y en el punto que corresponde al punto 15, que es este tramo, ¿sí? Entonces ahí voy a tener lo que es una T. Eso ya estaba olvidando, ¿sí? Entonces ahí voy a tener una T. Entonces voy a tener una T, un codo y una llave. Entonces un codo es 0,9, una T es 2 y una válvula con puerta le voy a poner medio abierta 2, 1. Y aquí le estoy poniendo nuevamente en pérdidas especiales 0. No tengo aquí el tema del desnivel, simplemente la altura que viene de arriba, ¿sí? Que es 3,15, y no es un tramo intermedio. Entonces voy y directamente voy a copiar este valor aquí, y ese es mi punto 17. A este le tengo que sumar obviamente el mayor que hemos quedado, que era el color celeste. Entonces a este le voy a sumar más este, y listo. Y este va a ser mi valor con mayor presión. Ya deja de ser este, entonces este lo puedo colorear como el anterior. Entonces mantengo y ya tengo esa presión. Ahora, como les decía, tengo que continuar, y el tramo 17-18 ya es de agua fría. Entonces este tramo ¿qué unidad de gasto tendrá? Va a ser la misma que ingresa, ¿sí? Entonces aquí tengo 7 unidades de gasto para agua caliente, voy a tener las mismas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un tramo que solo transforma el tema de agua fría a agua caliente. Entonces ahí mantengo, pero lo que tengo que hacer ahora es irme a mis cálculos preliminares, ¿sí? A esta parte de aquí, ¿sí? A mis cálculos auxiliares aquí, y tengo que modificar el número de Reynolds, ¿sí? El valor de la gravedad se mantiene, la fórmula del caudal se mantiene, la rugosidad se mantiene, pero el número de Reynolds tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque la viscosidad ahora sí es para agua fría. Entonces ahí tengo que cambiar en mi formulita. Entonces aquí voy a cambiar. Aquí en mi formulita tengo estos valores que corresponden al agua caliente. Entonces voy a mi tablita y voy a buscar la tabla de viscosidades. Entonces aquí ya la tengo la tablita, y ya he utilizado la de 0,553 por 10 a la menos 6. Ahora el valor que tengo que utilizar es este, ¿sí? Es 1,139 por 10 a la menos 6. Entonces aquí cambio 1,139 exponente menos 6, ¿sí? E menos 6. Entonces pongo enter, y ya después este mismo lo voy a copiar aquí y aquí abajo, y más bien ya los copio toditos para que ya tenga bastantes, ¿sí?
Ya tengo ahí. Entonces vuelvo a mi cálculo y las unidades de gasto, el caudal se va a mantener 0,24 litros. La longitud tengo que irme a la longitud de mi gráfico. Entonces voy a mi gráfico y voy a ver que mide lo mismo que tenía antes, ¿no? 1,30. ¿Sí? Está 1,30 el tramo horizontal, ¿sí? Entonces aquí pongo 1,30. El diámetro voy a tomar este de BN20. Y me va a dar lo mismo, una velocidad de 0,73, que está bien. Y me voy a las pérdidas por accesorios, ¿sí? En este caso es un tramo horizontal que voy a tener aquí una T, pero esa no lo voy a considerar, lo voy a considerar cuando ya esté entrando al tramo de la bomba, ¿sí? Entonces todavía no. El único accesorio que voy a tener es la válvula, ¿sí? Entonces la válvula medio medio abierta va a ser 2,1 y no voy a tener pérdidas especiales. Desnivel no hay porque es un tramo horizontal. Tampoco tengo presión de salida. Entonces aquí simplemente copio y me da ese valor, pero le tengo que sumar la pérdida del punto 17, ¿sí? Entonces más el anterior, entonces este ya se vuelve el mayor en el punto 18. Entonces este ya no es el más grande, este ya empieza a ser. Esto lo marco para no olvidar. Ahora debo empezar el tema de la tubería de agua fría, ¿sí? Sí, ahorita vamos a entrar a eso, ¿no? Pero es el mismo, ¿ya? Se empieza con agua caliente, llegamos al termotanque, que es nuestro sistema de calentamiento centralizado, y después ya empezamos en las ramas de lo que es el agua fría, ¿ya? Y luego vamos a llegar al punto 18, que es el que hemos llegado, y de ahí llegamos a la bomba. Y con eso ya hemos casi concluido, ¿sí? Entonces es un poco mecánico el procedimiento, pero cuando tenemos ya las fórmulas en el Excel es súper rápido, ¿sí? Espero que estén tomando apuntes y viendo cómo se está haciendo, ¿sí? Porque lo mismo estamos haciendo para el tema del proyecto, ¿sí? Hemos dicho que ya estamos aquí en nuestro arbolito. Este es nuestro arbolito, que es nuestro isométrico, que obviamente que es la distribución de esta nuestra casa tipo, nuestra casa ejemplo, que la tenemos aquí al lado derecho. Entonces ya hemos hecho el arbolito del agua caliente y un pequeño ramal del agua fría, que es el color celeste que lo tengo aquí abajo, ¿sí? Pero ahora tenemos que partir con el agua fría, entonces lo vamos a hacer y vamos a seguir también por el mismo tramo que hemos seguido el anterior, que hemos empezado el anterior, ¿sí? Entonces vamos a irnos al lavamanos que está aquí en el punto 1, ¿sí? Entonces vamos a irnos a esto y después a este ramal aquí. Entonces vamos a tener este tramito, que es el tramo 1 al punto 4, que es el punto de unión con el inodoro. Entonces ahí ya surge un nuevo artefacto, el inodoro, ya que el inodoro no tenía agua caliente, no tiene agua caliente. Entonces ahí vamos a hacer el 1 al punto 4. Entonces voy
Aquí anoto 1 al 4. Entonces ahí tengo el lavamanos. En lavamanos hemos quedado y hemos visto en las tablas que tiene un valor de 0,5 UGs, unidades de gasto. Entonces pongo 0,5 y listo. Como es menor a 3 es 0,15. ¿Sí? Entonces no tengo que hacerme tanto problema. Aquí tengo la longitud, está marcada ya en el isométrico. ¿Sí? Aquí está 1,5 más la altura 0,60. Más 1,5 más 0,60. 2,10. Ahora aquí tengo que partir con el diámetro. Entonces voy a partir con el diámetro menor, que es 16.2 para ppr. ¿Sí? Entonces voy y copio. Y mantengo. Después me voy a los accesorios. Ya en los accesorios voy nuevamente a ver que necesito lo que es los codos. ¿Sí? Entonces voy a tener aquí el codo. Aquí también voy a tener otro codo. Los marco. Tengo dos codos. ¿Sí? Nada más, dos codos. ¿Sí? Y una T en el punto de unión con inodoro, pero ese no lo tomo en cuenta. Entonces son dos codos más 2 por punto 9. Entonces tampoco hay especial. Y me voy al desnivel. El desnivel es la altura vertical, es 0,60. Para que se vea más, me acerco, es 0,60. Y listo. Ahora, ¿qué presión de salida? Sí, es la presión de salida para el lavamanos. Entonces necesito una presión de salida de 2. Entonces, aquí me voy a calcular la sumatoria de mis pérdidas y me dice que es 2,76. Y esto va a ser en el punto 4. ¿Sí? Y listo. Ahora voy a continuar con mi cálculo y ahora tengo que calcular lo que es el inodoro. Entonces aquí solo es un tramo vertical porque está justo encima y va a ser obviamente el punto 3 al punto 4. Ahora sí, no he visto inodoro en la anterior, entonces voy a mi tablita y aquí busco. Aquí en la parte de abajo, en mi tabla, y me dice que en el tema privado tengo dos tipos de inodoros, el con válvula de descarga y con tanque. Entonces nosotros sí nos vamos con el tema del tanque, ¿sí? Aunque también podríamos utilizar el válvula, pero es otro tipo de válvula. Sí, hemos visto que son tanques que tienen un tanque interno dentro de su tanque, ¿sí? Entonces en este caso nos va a dar un valor de 2.2 y como verán no tiene un valor para el agua caliente porque no necesita, ¿sí? Entonces 2.2. Ahora aquí, como es un valor inferior a 3, mantenemos 0.15. Ahora necesito su distancia. Su distancia va a ser esto. Fíjense, esta parte es importante. Aquí voy a tener la distancia. Es 0.20, que es la altura del piso hacia la salida del chicotillo, pero acuérdense que aquí también se los voy a dibujar. Tenemos el tanque y aquí tenemos ¿sí? Entonces aquí tenemos lo que es el chicotillo, pero la altura del tanque es más o menos la altura en la que tiene que subir también el agua para que se llene el tanque, ¿sí? Entonces tiene esa distancia más que se tiene internamente en su tanquecito del inodoro. Entonces por eso es 0.50 más. Entonces 0.20 más 0.50.
aunque estos tanques oscilan entre 0,40 y 0,50 dependiendo de la marca comercial. Lo más desfavorable en el diseño es utilizar la distancia más larga, entonces por eso tomo 0,50. ¿Ya? Entonces aquí voy a poner más 0,20 más 0,50. ¿Qué diámetro? Mismo mantengo, porque mantengo el caudal, ¿sí? Ahora me voy al tema de los accesorios. En el tema de los accesorios, todavía no considero la T que voy a tener aquí, pero en este punto tengo que considerar, aquí lo voy a poner a este lado porque no se va a notar, tengo que considerar el codo, que lo voy a tener ahí, ¿sí? Voy a tener una llave en codo ahí, ¿sí? Aquí voy a tener una llave válvula. Eso es lo que se tendría que tener en los inodoros, ¿sí? Una válvula en ángulo, eso es lo ideal. Pero ustedes fíjense en sus baños, nadie lo hace, ¿sí? Entonces directamente sale un codo y ahí se conecta el chicotillo por debajo del inodoro, ¿sí? Entonces está mal, ¿sí? Se tendría que tener una válvula en codo ahí, ¿sí? Eso es lo que nos pide la normativa internacional, no el reglamento, pero sí la internacional. Entonces tendríamos que tener eso. Aparte tendríamos que tener internamente aquí, tendríamos que tener lo que es nuestro flotador, ¿sí? Que es nuestra válvula flotador, ¿sí? Es una bola que cierra herméticamente cuando se llega a un nivel de nuestro tanque, ¿sí? Y ya no permite la salida del agua. Aquellos que han abierto su tanque de su inodoro, ¿sí? Entonces tenemos eso también. Entonces, eso lo vamos a ver aquí, qué valores se tiene. Entonces nos vamos a nuestra tablita. Y aquí tenemos nuestra válvula en ángulo, ¿sí? Entonces tenemos nuestra válvula en ángulo que nos dice que tiene un valor de 5. Entonces eso tenemos que considerar, ¿sí? Ya no el codo, sino la válvula en ángulo. Porque ¿cuál es el más desfavorable? Nos fijamos. El codo solo vale 0,9, aquí está. Entonces nos conviene 0,9 o 2 para el tema del diseño. Obviamente el mayor, que es 5. Entonces ese es el que vamos a tomar. Después hemos dicho que tenemos lo que es la válvula flotador, que sería este valor que nos dice aquí. Válvula operada por flotador, que nos dice que es 14. Entonces vamos a tener esa más. ¿Ya? Entonces todos esos valores vamos a poner aquí, más 14 más 5. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos eso. Y nos fijamos si nos hemos olvidado algún otro valor en el gráfico. Entonces solo vamos a tener eso y esto. Listo. Entonces tenemos esos valores. Entonces calculamos eso. Y después vemos que la altura, el desnivel, va a ser la misma altura total. ¿Sí? Los 0,20 más 0,50 del tanque. Entonces 0,70. Presión de salida sí tiene que tener, que es el inodoro, es un artefacto. Entonces ahí sumamos y también vamos a tener en el punto 4. ¿Sí? Entonces tenemos que comparar ambos valores. Entonces vamos a comparar este que viene del lavamanos con este que viene del inodoro. Entonces el más desfavorable va a ser el inodoro, ¿sí? Con 3,20, 3,25. Entonces eso es lo que vamos a ir resaltando.
podemos resaltar con otro color para no equivocarnos, ¿sí? Y continuamos. Entonces nos toca este tramito, que es un tramo horizontal, que es el punto 4 al punto 6. Entonces de 4 a 6. ¿Qué unidad de gasto va a ser lo que va a circular para el inodoro y el lavamanos? Entonces sumo el inodoro más el lavamanos, que es 0,5. Y me da 2,7. Todavía está por debajo de 3. Entonces se mantiene ese valor. ¿Qué longitud tiene? Aquí me dice que es 0,5. O sea, 50 centímetros. Solo es ese tramo. Entonces aquí le pongo 0,50. Después copio nuevamente esto. No cambia. Y tengo que irme a los accesorios. En los accesorios sí ahora tengo que tomar en cuenta la T que tengo aquí en el punto 4. Entonces aquí tengo una T. Y también me tengo que fijar en los siguientes valores que pueda tener aquí. Por ejemplo, ¿qué valor puedo tener? No tengo todavía la válvula que voy a hacer control para mi ambiente húmedo. Va a estar después del punto 6, ¿sí? No puedo colocarla ahí, ¿sí? No me conviene porque solo controlaría el inodoro y el lavamanos, entonces no me conviene, ¿sí? Entonces todavía me queda pendiente esa parte, ¿sí? Entonces solo considero aquí la T que voy a tener en este punto, en el punto 4. Entonces una T es 2, 0, ¿sí? Entonces ahí simplemente copio esto porque tampoco tengo pérdida especial, y el desnivel. El desnivel de este tramo 4 a 6 es 0 porque es un tramo recto horizontal, y tampoco voy a tener lo que es una presión de salida porque es un tramo intermedio. Entonces aquí me sale 0,8 y este valor le tengo que sumar el mayor del anterior, que era 3,25. Y listo. Este lo remarco y este ya no me interesa. Lo puedo poner más claro. Entonces ya tengo estos tramos. Entonces me iría al siguiente. Y el siguiente ya es el tramo de la ducha, ¿sí? Pero de agua fría. Entonces va a ser este tramo. Aunque me ha salido inclinada la línea. Entonces en este tramo voy a tener lo mismo que el tramo del agua caliente, ¿sí? Entonces voy a ver que el número es el 2 al punto 6. Es una ducha, entonces tiene 1, ¿sí? De unidad de gasto. 0,15 se mantiene. ¿Qué longitud? Va a ser la longitud de 2,10. Aquí tengo 2,10
igual tiene que ser para el tema del agua fría, 210. Entonces voy a copiar todo esto como valores y después me voy a los accesorios. Los accesorios los voy a tener los mismos del agua caliente. Voy a tener un codo, aquí un codo, voy a tener el tema de la válvula globo y la regadera, ¿sí?, de la ducha. Y no tomo en cuenta todavía la T que se une ahí en el tramo horizontal. Entonces ahí, si no me acuerdo, vuelvo a mi tablita para ver cuánto eran los valores. Entonces aquí, codo 0,9, mi válvula globo es 10 y mi regadera aquí está, que es 12. Entonces más 12 más 10 más 0,9. Después, ¿cuál es el desnivel? Es 210, la altura vertical. Presión de salida sí va a tener, es 2. Y aquí nuevamente tengo que determinar en el punto 6. Y tengo que acumular la presión anterior, pero mayor. Este es en el punto 6. Ahí está. Ahora sí, puedo comparar entre los dos valores. En el que viene del inodoro y lavamanos me da una presión de 330 y el de la ducha es siempre mayor, es 483. Entonces obviamente esta es la que voy a continuar arrastrando, ¿sí? Entonces esa es la que voy a marcar. Se la pongo un color más claro y esta le pongo un color más oscuro. Entonces continúo con mi cálculo. Entonces ya he llegado al punto 6 y voy a continuar. Ahora el tramo ya es directamente hasta la planta baja. Entonces tengo que irme aquí. Y tengo que irme por aquí, el tramo vertical hasta llegar ahí. Y tengo que irme por aquí, tramo horizontal, aunque está un poco chueco, pero igual, ya. Entonces tengo el tramo 6 al punto 8. Hasta ahí, de 6 a 8. ¿Qué caudal va a circular por ahí? Lo que va a alimentar a la ducha y al inodoro y al lavamanos. Entonces es la suma de 1 más 270, 370, ¿sí? Entonces ya no es un número entero, ¿sí? Pero me voy a ir a mi tabla. No tengo números enteros o números fraccionados ahí con decimales en el tema de la estimación por el método Hunter del caudal, ¿sí? Entonces tengo que irme siempre al inmediato superior. Me ha salido 370, entonces tengo que irme al valor de 4, ¿sí?, a este de aquí. Entonces ahí me dice que es 0,17. Aquí tengo que ver lo que es la distancia. Entonces nuevamente voy a mi gráfico, a mi isométrico. Entonces ahí ya veo que tengo un tramo horizontal que me dice que es de 40. Este me dice que es 40
me dice que es 320 el vertical y el horizontal es 150. Entonces eso anoto, más 0,40 más 320 más 1,50 y listo. Ahora copio esto hasta aquí, mantengo el diámetro, no cambia mucho, está bien. Ahora tengo que ver el tema de los accesorios. Aquí hemos dicho que vamos a tener lo que es una llave. Entonces aquí sí me da el espacio para colocar la llavecita. Y no me olvido que tengo aquí una T. Entonces aquí tengo una T en el punto 6. Entonces esa T la tengo que considerar. Aquí también tengo un codo. Aquí abajo también tengo otro codo. Entonces aquí voy a tener un codo. Y eso sería, ¿no? Entonces tendría dos codos, una T y una válvula con puerta. Entonces aquí pongo más 2 por 0,9 más mi T, que es 2, y mi válvula con puerta 210 medio cerrada. ¿Sí? Después voy aquí al desnivel. Y el desnivel simplemente es la altura vertical que me dice que es 320. Presión de salida no va a tener porque es un tramo intermedio. Ahora aquí tengo que ponerle al punto 8 la presión necesaria. Entonces aquí sí tengo que sumarle el anterior, que ya he definido que es el que viene de la ducha, que es este 483. Entonces voy ahí, más 483. Entonces ahí ya tengo mi presión, que esa sí ya es la mayor, entonces esta ya no la remarco. Ya estoy en la planta baja y corresponde que haga los siguientes tramos, empezando del lavamanos. Entonces me voy a ir nuevamente aquí, entonces voy a empezar de aquí de lavamanos, entonces va a ser del punto 9 al punto 11, punto 9 al punto 11. Es lavamanos. En lo que es el lavamanos, 0,5. Mantenemos el caudal y la longitud. La longitud va a ser la misma. No, aquí cambia un poco. No, sigue siendo la misma. Entonces voy a tener una altura de lavamanos de 0,60 y un tramo horizontal de 1 metro. ¿Sí? No me ha alcanzado ahí en mi isométrico colocarlo, y por eso lo he puesto en corchete. ¿Ya? Entonces aquí pongo más 1 más punto 60. Entonces 1,60. Entonces aquí copio nuevamente esto y me voy a los accesorios. Aquí los accesorios van a cambiar con lo que teníamos en el agua caliente, ¿sí? Un poco, ¿sí? Vamos a tener nuevamente lo que es aquí un codo, aquí vamos a tener otro codo y vamos a tener una T en el punto de conexión del inodoro, pero ese no lo tomamos en cuenta, entonces solo vamos a tener dos codos. ¿Sí? Entonces dos codos y listo. Más 2 por 0,9. ¿Qué desnivel? Los 0,60 que sube el agua
para su salida en la pared. Salida de presión o de presión mínima es 2. Entonces sí, aquí voy a tener en el punto 11. Aquí lo dejo en blanco y me voy al siguiente tramo. El siguiente tramo corresponde al inodoro, este de aquí. Es el punto 10 al 11. Y hemos visto que el inodoro tiene una unidad de gasto de 220. 2.2. Se mantiene 0.15 y la distancia va a ser 0.20 más 0.50, ¿sí? Es la altura de la salida del chicotillo en la parte baja y la altura del tanque. Entonces estamos aquí, entonces vamos a poner más 0.20 más 0.50. Listo, copiamos y ponemos ahí. Después los accesorios. ¿Qué accesorios vamos a tener? Vamos a tener, nos fijamos en nuestro dibujito de arriba y hemos dicho que vamos a tener nuestra válvula flotador, que está aquí, y nuestra válvula en codo, ¿sí? Entonces eso mismo lo vamos a reflejar aquí en nuestra tablita. Entonces vamos a tener el mismo valor aquí, que es más 14, que es la válvula flotador, más la válvula en codo, que es 5. 14 más 5, entonces nos da 19. Y aquí ya ponemos el desnivel, y el desnivel va a ser también la misma altura, que es 20 más 50, ¿no? 0.20 más 0.50, 0.70. La presión de salida sí tenemos. Entonces copio y me dice que la presión mayor va a ser la del inodoro, que viene del inodoro en esa parte. Entonces se la resalto y me voy al siguiente. El siguiente tramo es este tramo chiquito, ¿sí? Que voy a conectar el punto 8 con el punto 9, ¿sí? Entonces este tramito en el que sí ya debo considerar la T y también una válvula para cerrar mi baño de visitas, que ahí voy a tener. Entonces todavía no lo veo, pero va a ser el tramo 11 a 8. En el tramo 11 a 8 va a circular lo del lavamanos y lo del inodoro. Entonces tengo que sumar 220, que está aquí arriba, más 0.50, que está más arriba. Se mantiene 0.15 porque no pasa de 3. ¿Qué distancia tengo? Ahí me dice que es 0.30. Aquí yo lo tengo, me dice 0.30. Y después el diámetro lo voy a mantener. Y me voy a los accesorios. Ahí sí. Entonces ahí voy a tener la T. En el punto 11 voy a tener la T. Aquí voy a tener la T. Mira que no me va a dar para el dibujo, pero ahí ya tengo una T, ¿sí?
y después voy a tener aquí una válvula al ingreso. Entonces eso sí tengo que colocarlo. Entonces aquí voy a tratar de dibujarlo. Entonces aquí voy a tener, y aquí voy a tener la llavecita, ¿sí? Entonces ahí voy a tener mi llave para el tema del mantenimiento de la tubería de agua fría para mi baño de visitas. Entonces simplemente esos dos accesorios. Entonces la T2 más la válvula, que es 2.1 medio abierto. ¿Cuál es el desnivel? No hay desnivel porque es un tramo horizontal, ¿sí? 0. Presión de salida no hay porque es un tramo intermedio. Entonces ahí simplemente copio y pongo en el punto 8. En el punto 8. En el punto 8 obviamente es la suma de la presión anterior mayor. Y hemos visto que iba a ser este valor de aquí. Entonces voy al siguiente tramo. El siguiente tramo es este tramo ya horizontal. Y se me fue. Una línea súper inclinada que nada que ver. Entonces vamos por aquí, es un tramo horizontal. Entonces en este tramo horizontal es el tramo entre el punto 8 y el punto 14 que me va a conectar con mi cocina, con mi lavaplatos. Entonces 8 a 14. Y ahí, ¿qué caudal voy a circular? Va a circular el agua que va a ir a mi baño de visitas, que está en este lado derecho, y que va a subir al tramo de arriba, ¿sí? A mi tramo 8, 6, ¿sí? Entonces tengo que sumar esos dos. Entonces voy a sumar este más este, el 8,6. Entonces ahí sube mi caudal, pero me dice que es 6.4. 6.4, el inmediato superior es 7, y aquí yo ya tengo tabulado, ¿sí? Ya lo tengo aquí anotado, 7, y corresponde a 0.24. Entonces ahí ya pongo 0.24, ¿sí? Ahora, ¿qué distancia? Me dice que tiene una distancia de 5 metros. Entonces pongo esos 5 metros aquí y después voy a calcular con el diámetro, ¿sí? Pero obviamente, como ya he cambiado el diámetro en 0.24 aquí, lo voy a utilizar con este de aquí, con ese diámetro. Y mantengo una velocidad baja, ¿sí? Entre los accesorios que voy a tener, tengo que considerar aquí la T. Aquí voy a tener en el punto 8 una T, ¿sí? Entonces jalo y le voy a poner una T. Entonces eso es lo que yo tengo que considerar, una T en ese punto. Entonces aquí el valor va a ser 2 y después ya copio. ¿Cuál es el desnivel? No va a haber porque es un tramo horizontal. Presión de salida tampoco porque es un tramo intermedio. Entonces aquí simplemente copio y digo en el punto 14. Y aquí ya tengo que sumar entre los dos valores. Presten atención, aquí ya tengo en el punto 8 que viene del baño de arriba y el punto 8 del baño de visitas, ¿sí? ¿Cuál es el que tiene mayor? Obviamente este.
que tiene 8.56. Entonces ese le voy a sumar a este valor de aquí. ¿Sí? Entonces pongo aquí más y 8.56. Entonces este ya va a ser mi valor mayor, el cual tengo que resaltar para no olvidar. Entonces hasta ahí ya estoy llegando al punto 14, ¿sí? A este punto ya nos falta muy poco para terminar todo este arbolito, ¿sí? Y poder llegar a diseñar el tema de la bomba y el hidrocel. Entonces yo creo que ya la siguiente clase terminamos todo esto